Muy buen día tengan todos. Vamos a continuar con nuestro curso de nanotecnología, conceptos y aplicaciones. Tendremos ahora el módulo de nanotecnología en la industria petrolera. Me presento rápidamente, soy el maestro en ciencias Marco Antonio Valadez Martínez. Estudié ingeniería en nanotecnología en México y actualmente, acabo de concluir mi maestría en ciencias en el Instituto Mexicano del Petróleo, lo que ha abierto las puertas precisamente a que podamos platicar un poco, ¿no?, de la nanotecnología en la industria petrolera. De manera general, yo he estado enfocándome específicamente a los procesos de corrosión y biocorrosión en ductos que almacenan y transportan hidrocarburos. Sin embargo, pues en mi formación he tenido la oportunidad de vislumbrar el impacto de la nanotecnología en todo o más bien en toda esta gran industria que es la del petróleo y el gas. Como objetivos de nuestras presentaciones, es decir, de todo el módulo que vamos a ver de nanotecnología en la industria del petróleo, pues tenemos como forma general de mostrar la importancia que tiene la nanotecnología en grandes industrias, y en este caso específico como lo es la industria del petróleo. Dentro de los objetivos específicos se encuentran conocer las aplicaciones de los nanomateriales en la exploración de nuevos yacimientos petroleros, mostrar las aplicaciones de la nanotecnología en los procesos de transformación de hidrocarburos, que es una de las más grandes áreas de aplicaciones de la nanotecnología, y también reconocer las aplicaciones de todos estos nanomateriales ya en áreas de transporte y almacenamiento de hidrocarburos crudos y procesados, es decir, cómo se extraen y ya cómo se venden, ¿no?, cómo se comercializan. De manera general, ese es nuestros objetivos. El contenido general de todo nuestro módulo, el módulo de nanotecnología en la industria del petróleo, constará de una primera parte, que es la introducción a lo que es la industria petrolera. Aquí hablaremos pues meramente de qué hacemos, ¿no?, o qué se hace en la industria del petróleo, y vamos a dejar un poquito de lado lo que es la nanotecnología ya como una aplicación, ¿no? Seguimos de la nanotecnología en exploración y producción. Ahí vamos a ver algunas aplicaciones en exploración y algunas aplicaciones en producción, que pues son la primera parte, ¿no?, de lo que se hace para conseguir este hidrocarburo o el gas que nosotros vamos a después a convertir. Y de ahí es que viene la nanotecnología en transformación de hidrocarburos, ¿no? O sea, es decir, ya vamos a ver las cosas de la refinación de los crudos o los tratamientos del gas y todos los procesos que se llevan a cabo en los que industrialmente y a nivel laboratorio precisamente ya se trabajan con cosas nano, ¿no? Es decir, con nanomateriales o diferentes sistemas que pues nos proveen de estas grandes ventajas que muchos de nosotros ya conocemos y que hemos conocido a lo largo de este curso. Para así llegar a la última parte, nanotecnología en transporte y almacenamiento de hidrocarburos, pues vamos a ver uno de los principales también aplicaciones, que son los transporte en ductos, que es la manera más o la que convencionalmente se utiliza, ¿no?, para el transporte de hidrocarburos, por una serie de ventajas que nos ofrece, ¿no?, más barato, más seguro, etcétera. Y el almacenamiento de los crudos, ¿no?, y también de todos los combustibles ya refinados, ¿no? Bueno, más bien de los crudos ya refinados, así como también del gas, ¿no? Entonces, de manera general, pues este va a ser nuestro contenido. Entonces, sin más preámbulo, pues les doy la bienvenida a este módulo y espero que sea de su completo agrado. Bien, entonces empezamos. Introducción. Una vista general de la industria del petróleo. Bueno, entonces damos paso, ¿no?, a la introducción. Primero, ¿qué es el petróleo? El petróleo va a ser una mezcla compleja de hidrocarburos, de hecho de ahí el nombre, ¿no? ¿Por qué hidrocarburos? Bueno, porque está compuesto esencialmente de átomos de hidrógeno y carbono, es decir, como átomos predominante. Sin embargo, como tal, solo el hidrógeno y el carbono pues no son los que lo componen, ¿no? Es decir, tenemos una gran cantidad de materiales o de átomos que también se vienen mezclados con todos estos hidrocarburos en la mezcla, ¿no? Y por eso se define como eso, como la mezcla compleja. Los hidrocarburos se van a presentar de diferentes maneras dependiendo de las condiciones de temperatura y de presión. Los hidrocarburos a temperatura y presión normales, ¿no?, los podemos ver en forma líquida, que es a lo que conocemos como el crudo. También los podemos ver
en forma sólida, ¿no? Que es el famoso bitumen, asfalto o la cera. Y la podemos ver en su forma gaseosa. La forma gaseosa, pues la más sencilla es el famosísimo gas natural, ¿no? Es decir, el que ahora se ha estado utilizando mucho en lugar del gas licuado de petróleo. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos encontrar el hidrocarburo. Y repito, es una mezcla compleja, no nada más vamos a tener carbono e hidrógeno, ¿no? Vamos a tener una serie, pues precisamente de compuestos, ¿no? De hecho, por acá, esa fue la razón en la que yo pusiera toda esta molécula tan enorme, ¿no? de Moreira. Y esto se le conoce como un asfalteno, es decir, es parte de lo que podría ser un asfalto. Y nos podemos dar cuenta que tenemos una combinación de diferentes compuestos, ¿no? Es decir, si tenemos carbonos, tenemos hidrógenos, pero también tenemos oxígeno, tenemos por aquí azufre, tenemos nitrógeno, etcétera, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues no nada más es una mezcla de hidrógeno y carbono, es una mezcla compleja, como lo habíamos dicho. Ahora, ¿cómo se concibieron los hidrocarburos, no? Es algo que a veces nos preguntamos. La teoría más aceptada, de las muchas que hay, porque existen bastantes, pues es la famosa teoría orgánica. ¿Qué dice la teoría orgánica? Bueno, la teoría orgánica nos habla de que el petróleo es un producto de la descomposición, ¿no? De una gran cantidad de animales y vegetales, ¿no? que se encontraban viviendo y habitando la Tierra hace millones de años y que una vez que estos fueron pereciendo, pues se fueron depositando en las diferentes capas de la Tierra. Ajá, y la presión, la temperatura y todo el periodo de tiempo que han estado depositados, pues ha provisto precisamente la formación de estos hidrocarburos, ¿no? Entonces, esa es la teoría pues más aceptada, en la que se depositaron todos los compuestos vegetales y animales, se descompusieron por las presiones, las temperaturas, las capas de tierra que se fueron añadiendo. Ajá. Entonces todo eso pues fue conformando los hidrocarburos y por eso pues es la teoría más aceptada, ¿no? Concuerda de acuerdo a la composición química de los vegetales y animales y pues a la formación, ¿no? De estos compuestos con carbono, hidrógeno y algunos otros compuestos, como los que ahorita veíamos. Entonces, nosotros ya conocemos más o menos de dónde proviene el hidrocarburo y lo importante aquí pues obviamente es su recuperación, ¿no? Es lo que llamamos el oro negro, es decir, pues aquí es donde se obtiene una gran cantidad de dinero para muchísimos países. Muchos países dependen en demasía pues obviamente de los hidrocarburos. Por lo tanto, toda esta empresa o estas empresas, estas industrias del petróleo, pues tienen generalmente una cadena de valor. ¿Qué es esta cadena de valor? Bueno, es una cadena en la que se dividen todas las funciones de la misma, es decir, qué va primero, qué le subsecuenta y qué sigue hasta llegar a una parte final, ¿no? Es decir, hasta un producto o una generación hablando de costos o de dinero. Esto también involucra obviamente las partes operacionales, operativas, es decir, también las partes técnicas, ¿no? La industria del petróleo no es muy diferente, de hecho, precisamente proviene de una cadena de valor. ¿Cuál es la cadena de valor de la industria petrolera? Bueno, se compone en algunas ocasiones de dos o de tres fases. Yo aquí puse la más detallada, que es la de tres fases. La primera es la parte de la upstream, la segunda es midstream y la tercera es downstream. Entonces, ¿de qué consta la primera fase? Bueno, la primera fase está repartida entre la exploración y la extracción, que son las fases iniciales para que nosotros determinemos si existe o no hidrocarburo y la forma en la que lo vamos a extraer para posteriormente extraerlo, ¿no? En esta fase, aunque pareciera muy sencillo, pues no es así. La fase de upstream, para que nosotros digamos que un pozo o cualquier zona es susceptible de extraer algún hidrocarburo, llámese petróleo crudo, aceites, asfaltos, gas, etcétera, pues pasa una serie de cantidad de años, ¿no? Una gran cantidad de años, se estima que son de 5 a 10 años aproximadamente para tan siquiera pasar esta parte, ¿no? Una vez que nosotros ya pasamos, llegamos a la parte de mainstream, es decir, la transportación, pero es el transporte del producto en crudos, es decir, aquí no lo tenemos transformado bajo ninguna situación, ¿no? Una vez que llegamos a esta parte, lo transportamos y parte del mainstream ya final y más bien ya empezando con downstream, pues ya tenemos toda la manufactura y la venta, ¿no? De lo que serían ya los hidrocarburos. Esta es una de las partes, pues,
pues más importantes en la cadena de la industria, y sobre todo la remarco mucho porque es la parte en la que más se ven aplicaciones en cuestiones de nanotecnología. De hecho, la manufactura de los aceites, de los diferentes crudos o gases, pues es lo que genera esa gran cantidad de dinero, ¿no? Para los diferentes empresas o gobiernos que se dedican precisamente a la extracción, pero todo eso lo vamos a detallar posteriormente. Bueno, entonces, en exploración y producción, como les decía, pues vamos a ver que la exploración incluye aspectos técnicos y la evaluación de aspectos económicos. Es decir, no nada más voy a decir sí, hay petróleo y todo está muy bien, perforo, excavo, como le quieran decir, saco el petróleo y todos felices. No, no es así. Hay que considerar una serie de aspectos técnicos que me van a decir, bueno, la roca es viable, los poros son viables, el suelo es viable, ¿no? El equipo que se utiliza no es costoso o es tan costoso, pero es costoso, pero a la vez hay 1 millón de barriles y entonces eso me va a generar lo doble de la inversión a 10 años, etcétera, ¿no? Es decir, no nada más vamos a ver la parte técnica, sino también la parte económica, qué tanto me conviene, ¿no? Y eso, pues obviamente aplica para cualquier empresa. Después sería una vez que nosotros decimos sí, pues viene la perforación y la terminación, es decir, ya como tal empezamos a perforar en esta parte del suelo y terminamos el pozo, ¿no? Es decir, para que ya vaya produciendo. Y una vez que tenemos la producción, pues aquí en la producción es el área en donde pues ya vamos a ver algunos aspectos de la nanotecnología. Sin embargo, pues este es el área en la que se tiene una menor cantidad de aplicaciones, ¿no? En el área de upstream, que es parte de la exploración y producción. Posteriormente, en el transporte y almacenamiento, en el mainstream, pues en este segmento vamos a ver que tenemos el transporte y el almacenamiento, pero y la comercialización, perdón, pero del aceite sin refinar y el gas, es decir, así en bruto como lo extraemos, pues también se puede vender, ¿no? O también se puede combinar o también se puede comprar precisamente para producir otros compuestos pues de alto valor agregado. Entonces, en el mainstream tenemos la mercadotecnia y la comercialización, que involucra las estrategias de marca, situaciones contractuales, que obviamente esta parte no la tocaríamos posteriormente. El procesamiento de gas natural son las estrategias de producción y la separación de productos. Aquí sí hay cosas ya de nanotecnología. Y el transporte y almacenamiento. Tenemos las estrategias de transporte y almacenamiento, en donde también ya se aplican algunas cosas, y el mantenimiento de los activos, ¿no? Que de manera general, pues de aquí para acá es donde veríamos las aplicaciones nano. Posteriormente, pues tenemos la refinación, transporte final y la comercialización en el downstream. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí sí ya tenemos la transformación del hidrocarburo, es decir, ya esos productos que nos interesan, ¿no? Y precisamente se va a referir a las tareas de refinamiento del petróleo crudo y al procesamiento y purificación del gas natural, ¿no? Así como su comercialización y distribución de todos los productos que nosotros ya conocemos. Aquí es donde la nanotecnología tiene las mayores aplicaciones en el proceso, ¿no? De downstream. Y en especial pues se aplica muchísimo para la refinación del crudo y del gas. Ahí es donde vamos a ver una gran cantidad de aplicaciones de las cosas nano, porque pues eso nos ayuda y nos seguirá ayudando en un futuro a producir compuestos, ¿no? Como los gases, algunos compuestos de petróleo, bitumen, asfalto, gasolinas, etcétera, pues con mejores características, en especial situaciones ambientales y demás, y pues a menores costos, ¿no? Entonces, la nanotecnología tiene su gran aplicación en la industria petrolera aquí, ¿no? Es donde nos vamos a dedicar un poco más en la transformación industrial de los hidrocarburos en los diferentes módulos que vamos a ir consecuentando después. Bueno, pues esta es la primera parte de lo que sería el curso de lo que es nanotecnología en la industria del petróleo. Les agradezco su atención y posteriormente vamos a ver algunas actividades que por aquí les dejo para que podamos ir trabajándolas. Les dejo mis contactos, tanto mi correo como mi número, para que si hubiese alguna duda o quisieran profundizar más, con gusto lo podemos agendar y lo tratamos. Muchas gracias. Como les digo, posteriormente vienen las actividades para que podamos complementarlas y nos empapemos un poco más de este tema.